Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Juan Camilo Usa, desde la ciudad de Cali. Estamos en el taller Motobusa y les vamos a explicar un procedimiento a una Agility. Bueno, primero que todo, esta moto llegó, no se sostiene mínima. Entonces, lo primero que nosotros le hicimos fue revisión de bujía, de chispa, revisión de capuchón, calibre de balancines. La metimos al analizador de gases a ver cómo estaba la mezcla y no se sostenía. Entonces procedimos a colocar el probador de fugas. Entonces les voy a mostrar cómo utilizar el probador de fugas. Bueno, entonces aquí tenemos el probador de fugas, como pueden ver. Entonces una manguera va hacia la admisión donde está la bujía y la otra viene del compresor. Listo, entonces vamos a abrir el compresor. Listo, entonces vamos a aplicarle aquí la presión de aire hacia la admisión. Pero el primer paso es colocar la moto en tiempo. Entonces aquí, por aquí le quitan el caucho, aquí lleva un caucho, se lo quitan y en el volante lleva una raya y una T. Entonces lo que tienen que hacer es colocarla en tiempo, acá, pero verificando que el árbol de levas también es en tiempo, porque a veces el volante lo colocan en tiempo, pero el árbol de levas no está en tiempo. Entonces venga, les muestro. Aquí, como pueden ver, el árbol de levas sí está en tiempo, porque tiene este huequito así vertical. Listo, entonces ahora sí vamos a probar el probador de fuga. Entonces vamos a aplicarle la presión de aire a la admisión. Entonces, como pueden ver, a este lado es la presión que le estamos aplicando y a este lado es la presión que está sosteniendo la admisión. Entonces, como pueden ver, aquí la estamos aplicando 30 y aquí está sosteniendo nomás 10. Quiere decir que tiene un problema en la admisión, porque no está sosteniendo toda la presión que le estamos aplicando. Entonces, esto hay que verificar por dónde está saliendo. Entonces, esto hay que verificar por aquí por la admisión o por aquí por el escape. Entonces, nosotros vimos que es por el escape. Muéstreles ahí. Si pueden escuchar, muéstrenlo. Listo, entonces ahí verificamos que está saliendo aire por el escape. Eso quiere decir que en la culata tiene la válvula de escape mala. Entonces eso hay que proceder a desarmar la culata. Ya les mostramos. Bueno, entonces ya bajamos la culata. Entonces vamos a hacer la prueba a las válvulas. Entonces vamos a aplicarle gasolina a cada lado, a la admisión y al escape. Entonces vamos a iniciar con la admisión. Vamos a aplicarle la gasolina. Por acá. Y vemos por acá. Esta es la de la admisión. Como pueden ver, está sellando bien. No tiene ninguna fuga. Listo, vamos a hacerle la prueba a la escape. Vamos a hacerle aquí la prueba. Como pueden ver, tiene fuga. Eso indica que está perdiendo presión por la válvula de escape. Entonces por eso la moto no se mantiene. Listo, entonces el procedimiento que sigue, vamos a mandar a sentar válvulas y vamos a revisar el cilindro y vamos a volver a montar para arreglar la moto. Entonces espero que les haya gustado el video. Denle la like, suscríbase, todo.